La misericordia del Rey. La misericordia del Rey. Para quienes les gusta anotar y llevar su palabra. De pronto hay tiempos en que hemos necesitado esa presencia del Señor en nuestra vida. Perdónenme, hermanos, yo tengo las gafas un poquito empañadas hoy, pero no es que se me nuble la vista, es que... Muy bien, mis hermanos. Tenemos un Rey grande y precioso, grande y maravilloso, grande en misericordia, tardo para la ira, dice su palabra, y recurrimos a pedir misericordia a Él, y a veces no somos misericordiosos, ¿no? Sin embargo, Él sigue siendo misericordioso. Él es un Elohim precioso. El Señor ha estado hablando muchísimo en la palabra acerca de la lengua y del corazón, hablamos la vez pasada, y es lo que quiere transformar en nuestra vida. Y en esta congregación definitivamente lo que el Señor quiere hacer es una cirugía radical, y esa cirugía radical significa de que lo que está haciendo es una operación en nosotros para sacar una cantidad de cosas que nos estorban para poder amar y servir al Señor. Porque solamente cuando no estamos en presencia de las personas es que nos damos cuenta qué tiene nuestro corazón. Sabemos que en esta carne no mora el bien, que esta carne no se sujeta a la ley de Yahweh y tampoco lo puede, dice la palabra. Pero lo que sí estamos llamados es a estar continuamente haciendo esa limpieza. Sucede que usted día a día, usted y yo día a día, necesitamos bañarnos, necesitamos lavar nuestros dientes, nuestra boca, ¿cierto? Necesitamos asearnos día a día, y cada determinado tiempo tenemos que tomarnos un purgantico, porque vivimos en una zona ecuatorial que los parásitos, las amebas, los paramecios, ¿sí? La euglena, etcétera, etcétera, lo que entra en nuestro cuerpo, nos hace mucho daño. Entonces necesitamos también remedios y necesitamos cosas que continuamente para tener bien nuestra salud. Igualmente nosotros necesitamos limpiarnos día a día, porque el Señor ya se sacrificó por nosotros, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, pero nosotros caemos continuamente esta carne en una guerra y en una contienda día a día. Como dice Primera de Juan, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Que diga que no tiene pecado es un mentiroso. El que se sienta que está santo de los santos es un mentiroso. Porque todos los días usted y yo cometemos pecado. ¿Cómo cometemos pecado? Cuando vamos a ir a trabajar y decimos, no, yo voy a llegar un poquito tarde. Usted le está robando ahí la media hora o la hora a su jefe o a su empresa. Usted empieza por robar. Cuando usted llega y se saca de su oficina o donde usted trabaja, me voy a llevar estas 3 hojitas, que necesito hacer un trabajito. Eso es de la empresa, no es suyo. Eso se llama robo. ¿Y pero qué tiene este? No, ese lapicero se quedó por ahí en la oficina, pero yo lo cogí para mí. Alguien le dice, ve, mira, cómprame allí, por favor, un azúcar y un ejemplo, y una panela o lo que sea, y sobraron 200 pesitos, y uno no los devuelve. 200 pesos, usted está robando. Esa es la manera como el Señor lo prueba a usted y a mí, ¿sí? Entonces, día a día, por el solo hecho de decir, ay, ahí viene esa señora, ahí dígale que yo no estoy, usted está mintiendo. Gracias. Usted está mintiendo, ¿cierto? Y todas esas cosas se las tiene que pasar nuestro Padre Celestial. Usted y yo estamos cometiendo. Alguien nos sacó el bloque. Ay, es que viene este tipo que me cae gordo. Usted está cometiendo pecado. Todos los días tenemos que limpiarnos, porque todos los días estamos expuestos a eso. Entonces, yo quiero que recordemos eso está en Primera de Juan.
En Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:8. Dice así. Vamos a leerlo desde el 5, como siempre, pastor. Vamos a leerlo desde el 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz. Es donde usted encuentra, si usted tiene su Reina Valera, donde dice Dios, lo cambia por Elohim. Y donde dice Jehová, lo cambia por Yahweh. ¿Ya? Muy bien. Y donde dice Señor, lo cambia por Adonai. Entonces dice, vuelvo y empiezo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por decir algo, usted dice que anda con el Señor, pero usted coge y usted engaña a otro, le echa mentiras a otro, usted ofende a su esposa, usted de pronto le contesta con malas palabras a un compañero de trabajo, yo qué voy a saber, o coge al niño y usted se llena de rabia y lo que hace es de pronto lastimarlo injustamente o decirle una palabra, porque a veces herimos con nuestras palabras. Usted está en tinieblas, porque nosotros debemos reprender, pero en amor. Hay que saberlo hacer. Dice el 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si usted me viene a decir a mí, no, pastor, yo no estoy en pecado, estoy tan bien, yo me quedaré mirándolo y pensaré, mentiroso. ¿Sí? Mentimos y la verdad no está en nosotros. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Oiga, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces todos, pastor y todo el mundo, el solo hecho de uno decir, ¿por qué no me sirvió la comida rápido, hombre? Esto ya se airó. Entonces usted necesita ir limpiando. Necesitamos ir todos los días limpiando ese tipo de cosas en nuestra vida. Pero tenemos un rey que es maravilloso y es precioso y nos ha dejado su palabra, y esta palabra tiene cosas preciosas. El Señor, a pesar de que usted y yo cometemos fallas y equivocaciones, sabe cuando usted está peleando con el pecado o sabe cuando usted se está acomodando al pecado. Porque el que está peleando día a día reconoce su error, lo coloca delante del Señor, Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, lo confiesa y se aparta. Hay una palabra en la Biblia que dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Si nosotros encubrimos el pecado delante de Él, caeremos. A veces el enemigo nos dice, no diga nada, aquí lo ofrezco, que eso no pasa nada. Y es el mismo enemigo el que luego nos va a avergonzar en la vida, porque le hemos dejado tamaña brecha por donde el enemigo se mete y nos deja a veces unas vergüenzas. Por eso es que uno como pastor quiere que les vaya bien, que todos estemos andando bien, porque tenemos un rey hermoso, pero no es un tonto. Él dice que no puede ser burlado. Si usted se burla de él, de su palabra, él también lo deja a usted ahí quietico. Pero Él es precioso, porque todos hemos cometido equivocaciones, pero Él también nos restaura. Vamos por favor a la palabra a 2 de Samuel 4:4. Yo sé que a usted le va a gustar esto que vamos a hablar hoy. Amén. Amén. Yo sé que el Señor hoy le va a hablar a usted y a mí. 2 de Samuel 4:4. Me dicen como digan la K2, muy pronto la tendré aquí también. Va a estar comparando. Dice, ¿ustedes se acuerdan que Jonatán, quién era Jonatán? Hijo de Saúl, ¿verdad? Era cuñado de
De David, ¿no es cierto? Porque era el hermano de Mical. Pero era el parcero de David, ¿cierto? Era el parcero de David. Tenían una ligadura de almas. Era tanto el amor que tenían el uno por el otro, como hermanos, que se amaban. Y Jonatán muchas veces le dijo: hermano, váyase que viene mi papá, ¿sí? Porque sabía que el papá buscaba para matarlo, lo buscaba a David. Disculpen, hermano. Entonces, resulta que cuando David toma el trono y cuando muere Saúl, en esa época, eso acababan hasta con la familia, ¿sí? Porque los que estaban de parte del nuevo rey se encargaban de exterminar y limpiar absolutamente todo para que el nuevo rey no tuviese problemas. Entonces dice allí: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Jonatán, o sea, el amigo de David, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, porque Jonatán murió, ¿sí? Junto con Saúl, dice: y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Lo conocían? Entonces resulta de que Mefiboset era hijo de Jonatán. Entonces ella, por sacarlo, el niño se le cayó. Pero en esa caída, para ir a decir quedó cojo, es quedó lisiado. Él quedó fue lisiado. Yo no sé cómo dirá la textual. ¿Lisiado? Él no quedó cojo, él quedó fue lisiado, quedó inválido prácticamente con esa caída. Yo me imagino que la parte de la columna vertebral tuvo que haber sufrido una cosa muy grave, porque él quedó lisiado. Y listo. Pasa el tiempo. Vamos a ir al capítulo 9. Discúlpenme. Y desde el 1 dice, tenle cuidado. Capítulo 9, verso 1, 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea, ya había pasado el tiempo, ya había crecido ese niño lisiado, ya había pasado, pero un día, dice David, ¿habrá quedado alguno de la casa de Jonatán? Porque es que él lo quería como un hermano, ¿no? Pero los que se lo llevaron, ¿qué pensaban? Él va a terminar esa con todos, ¿cierto? Entonces dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él dijo: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Elohim. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre el rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. No importa lo que hayas hecho, tú eres un viciado, comerás siempre a mi mesa. Esa es la misericordia que hace un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Yeshua HaMashiach, va a ser contigo y conmigo. A pesar de que nosotros andamos como lisiados, cojos, en pecado y hemos caído, el día que nos sirva a la mesa, que estemos allá en las bodas del Cordero, cuando usted se sienta a la mesa con alguien, lo ve de aquí para arriba,
y no lo va a ver de aquí hacia abajo, si usted es un lisiado o no, si usted es un pecador o no fue un pecador. Estaremos en la mesa del Rey. Esa es la misericordia del Señor. Y continúa el 8 y dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset le dijo: yo soy un perro muerto, o sea, soy un pecador, he cometido cantidad de pecados. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Y muchas veces nosotros levantamos nuestra mirada al Padre y le decimos: Señor, ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Para que me hayas escrito en el libro de la vida, para que hayas tú derramado tu sangre, para que hayas muerto en la cruz del Calvario por mí y yo siga cometiendo las mismas porquerías. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cometer pecados y equivocaciones, Señor? Para que tú te fijes en mí. Como decía el profeta Isaías: soy un gusano, soy llaga podrida. ¿Quién soy yo? A veces le decimos eso al Señor: ¿quién soy yo? Que nosotros lastimamos no solamente con nuestras manos, sino con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y todo lo hemos hecho. Aquí no se salva ni el pastor. Todos hemos equivocaciones en la vida, todos. Pero un día nos paramos y decimos: no más. Porque es que el problema está cuando nosotros convertimos el pecado en un hábito. Entonces ahí sí practicamos el pecado. No estamos cometiendo pecado, volvimos practicantes del pecado, y ese es un problema. Pero cuando tú dices: no más, Señor, te confieso mi pecado, yo me aparto, y te digo: ven a mi mesa. A pesar de que hemos cometido, le hemos embarrado, dice: siéntate conmigo. Eres mi hija, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, ven, acompáñame. Y entonces sigue allí, dice el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Imagínense el honor que era comer a la mesa del rey David, del ungido del Señor. Eso era algo precioso, no se lo merecía a nadie. Dice: comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, él también hizo lo mismo con su siervo. Pero tú me estás llamando aquí. Y ahora él le dice a su siervo: él también comerá a mi mesa. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Usted y yo llegamos a la vida del Señor lisiados en nuestra alma y en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos dejamos levantar del Señor, que es el Rey que tiene misericordia, nos transforma la vida. El Señor empieza a cambiar nuestra vida, pero Él dice: entrégame tu orgullo, entrégame tu soberbia, entrégame tus odios, entrégame tu resentimiento, entrégame ese mal genio y ese mal humor que tiene, entrégame ese maltrato que le das a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, entrégame esa maldición que mantienes en tu boca maldiciendo, entrégame eso, porque hoy estarás conmigo a mi mesa. Yo quiero hacer en ti una cirugía, quiero que tengas mi corazón, dice el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Su palabra es preciosa. Recordemos una cosa que está en Oseas 6:6, lo dijimos la vez pasada, pero yo quiero que lo recordemos siempre. Eso no se nos puede olvidar, lo dijimos la vez pasada acá. Oseas 6:6, lo dijimos la vez pasada.
En Oseas 6:6. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Sí? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. O sea, él dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que tú tengas misericordia, como la tuvo el rey David con Mefiboset, y como la tuvo Mefiboset con su siervo. Es misericordia. La misericordia divina va más allá de muchas cosas. Yo en estos días estaba recordando con mi esposa el caso que vimos una vez en televisión. Un misionero llegó al Brasil, a una de las partes más tremendas de Brasil, y llevó a y ese misionero murió allá porque los indios de ese sector, más bien caníbales, agresivos del centro de Brasil, él iba con la intención de evangelizar, y ellos terminan muertos por estos indígenas. Ellos habían llegado en una avioneta, toda la cosa. Y el hijo de ese misionero se levanta ya adulto, dice, y se levanta también como misionero, y dice, yo quiero ir donde murió mi papá, de la tribu y que él quiso estar. Y se fue allá, y a concluir la obra que empezó su papá, y llevó el evangelio, pudo terminar la obra, y se presentó en la televisión, en el enlace, dijo, este es el hombre que asesinó a mi papá, pero él recibió ya al Señor, y es una nueva criatura, y yo lo perdono. Nos tocó ver nosotros ese testimonio, y le cuento que eso lo toca a uno el corazón, porque esa es la misericordia divina. Esa es la misericordia de un rey que, a pesar de que nosotros estuvimos andando mal, él lo hizo todo por nosotros. En Efesios capítulo 5 nos dice la palabra: del 25 al 27. Y mire cómo el Señor nos trata como nos ama tanto, que nos dice que somos su esposa, que somos la amada del Señor, y que a pesar de que la amada, ¿sabe qué pasó con Oseas? Lo mandó a casarse con una prostituta, al profeta Oseas. Con eso enseñarle al pueblo que así había sido el pueblo de Israel, como una prostituta, porque había sido infiel al Señor. Y sin embargo el Señor recoge a su pueblo con misericordia. Más de una vez sucedió eso, más de una vez. Entonces dice, del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó por ella? ¿Para qué? Entonces ahí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, para santificarla. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, su iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros, ¿cierto? Entonces dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él nos impuso la santidad. Tú no lo hiciste, ni yo tampoco. Ni lo merecíamos siquiera, y Él coge, derrama su sangre, porque era a través de un pacto de sangre que se tenía que hacer, porque así había sido el primer pacto, para invalidar el primero y tener el segundo, derramar su sangre por una iglesia y un pueblo que ni lo merecía. Pero su amor es tan grande, y su misericordia tan grande, que lo hace para que un día nos sentemos en la mesa con el Cordero en su boda. Ese hecho no significa que entonces yo me tenga que fresquear. Entonces, si yo sigo asaltando, maldiciendo, o yo qué voy a saber qué tipo de cosas hacer, entonces ¿el Señor me va a recibir? No, dice la palabra que el Señor no puede ser burlado, porque ya eso sería otra condición de burla. Eso está en Hebreos 10. Entonces eso ya sería burlarnos del Señor, y sería hacer afrenta, y dura cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. El Señor no puede ser burlado. Usted puede llegar allá y decirle: Señor, me equivoqué, pero esto, cuando uno comete un pecado,
que uno sabe que ofendió al Señor. Por lo menos en mi caso, las veces que yo he postrado en el suelo y le he dicho, perdóname, Señor, yo no quise ofender a esta persona, me duele, Señor, perdóname. Y Él me dice, párate y ande, pídale perdón. Y después vienes a mí. Así me sucedió hasta con mi hermano, con mi familia, con muchas personas que el Señor me ha puesto porque hemos tenido equivocaciones. ¿Sí? Eso nos pone el Señor, porque Él lo hizo por nosotros. Eso es la misericordia de Dios. Pero Él es hermoso, Él nos recibe, Él es tan bello que nos recibe nuevamente. Jeremías 3. Jeremías 3. Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. El 12 y el 13. Cuando esté allí me dice, por favor. Jeremías 3, 12 y 13. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Nos pide que reconozcamos. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Él nos recoge con misericordia, pero no podemos ser soberbios a decir, no. Porque a veces somos tan soberbios que decimos, no, es que eso es entre el Señor y yo hablo con Él, yo le pido el perdón y ya. ¿Y la otra persona? ¿Y al que ofendiste? ¿Y si tú tuviste una ofensa con tu esposa? ¿O con alguien? Entonces eso se quedó así. Estás muy equivocado. El Señor te dice, me estás pidiendo perdón a mí, pero anda, ponte a cuentas con tu hermano y después sí me pides perdón. Ay, Señor, pero eso es como humillante. Tengo que pedirle perdón. No, yo simplemente te pido perdón y reconozco que yo me equivoqué. Dice el Señor, no, Señor, así no es. Así no es. Anda, por favor, y dile. Entonces usted ha visto a los niños chiquitos cuando dice, dele la mano pues a su amigo y dígale que hagan las paces y dice así. Y el otro es, y se da la mano y es que dice, mira, no, desen la mano y desen un abrazo. Y cuando uno puede dar ese abrazo sincero, se rompen tantas cosas y siente uno el amor del Señor. Ya le cuento que mi esposa y yo estamos sintiendo un gozo hoy, hemos dicho que hemos tenido una paz tan bonita, estamos sintiendo un gozo en nuestro corazón, y esa es la consecuencia cuando uno busca al Señor con amor. Siente el gozo del Señor y siente que el Señor se ríe y dice, así quería, así lo quería. Siente uno la risa del Señor y dice, no, será Señor, uno está se sonroja y dice, no, ay Señor, tú sí que eres, ¿no? ¿Sí o no? Y así es que le gusta, así es que le gusta. Y le cuento una cosa, siente uno una alegría y una paz después, y ha cogido uno y avergonzado al enemigo. Dice, chao hermano, usted no tiene ni arte ni parte aquí. Porque no, mire, nosotros no podemos olvidar las maquinaciones que hace Satanás. Cuando hemos estado en los encuentros les he enseñado que el veneno de más tenaz que usa Satanás es el odio y el rencor. Porque cuando hay un odio y un rencor, ahí empiezan a meterse espíritus de odio, de resentimiento, que empiezan a minar tu alma y tu corazón, y después hay que hacer unas liberaciones. Aquí las hemos hecho, ni las berracas, mis hermanos, que no hay perdón. Pasan por el lado de un hermano, lo que sea, ni lo voltean a mirar a la hermana. Y usted está diciendo, y el Señor está diciendo, ¿sí o no? Así es. Pero que no pase como el chiste, ¿no? Pues ustedes, ¿por qué los colombianos para decir sí dicen y para decir no dicen y el otro ¿sí o no? Sí, mis hermanos. Isaías 54:10, por favor. Faltaba chistecito, mis hermanos. Hacía rato nos echamos aquí chistecitos.
Estamos hoy en el gozo del Señor. 54:10. Es que yo señalé una palabra que el Señor me dio hace rato y ahora que la estaba preparando me la mostró y yo la tenía subrayada y me decía, eso ya te lo había dicho. Y me habló, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de tu paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. ¿Te acuerdas, pastor? Se nos movieron los collados, hermanos, y los montes, y tembló el ministerio, pero nos sacó en victoria. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Hoy cantamos victoria. Alabado sea el Señor. Dele gloria al Señor. El Señor en Miqueas es un profeta. ¿Lo sabían, mis hermanos? Miqueas. Pero no estoy hablando de miquear, ¿no? Miqueas, sí, porque los que miquean son otros, ¿no? Miqueas 7. Miqueas capítulo 7. 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Dice, que Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Cómo le parece que nuestro Señor dice que Él se deleita en la misericordia? Es más, hay una parte que en este momento se me olvidó, estoy echándole la cabeza. Hay una parte que dice que Él es tardo para la ira, pero que Él castiga y le duele. Que Él cuando te castiga le duele. Como cuando tú tienes que coger tu niño, tu niña cometieron algo malo y tienes que reprenderlos y tienes que darle una pela, pero tú sientes como papá, eso me pasó a mí con mis hijos, dolor. Entonces, uy, y después uno los ve llorando y dice, no, pero es por tu bien, ya no había nada más que hacer. Lo mismo hace papá, Él se duele, pero Él, mire lo que dice tan hermoso, porque se deleita en la misericordia. Dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es ese Señor que a veces nosotros no hacemos eso de pronto con quien nos ofendió o quien nos tumbó en un negocio, o yo no sé, o la que me dijo, no, es que yo no me olvido, el día 20 de noviembre del año 1983 a las 6 de la tarde te fuiste de la casa y no volviste sino al otro día y venías borracho. Yo no me le olvida, y tenías una camisa roja, me acuerdo mucho. Llegaste despeinado, ¿sí? Llegaste como Batman, con los calzoncillos por encima de los pantalones. Mis hermanos, y no se les olvida, eso hay que soltarlos, mis hermanos. Porque así como hace el Señor, dice, yo me llevo y echo hasta lo profundo del mar, hasta lo profundo del mar. Y Él nunca se vuelve a acordar, porque Él dice que lleva nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así tenemos que hacer nosotros. Esa es la misericordia, Él se deleita en la misericordia. Y cuando usted llegue el día en que usted diga, tengo el corazón de Yahweh, es porque tienes un corazón tan misericordioso que fue capaz de despojarse de su investidura de Elohim, bajar hasta la tierra, tomar cuerpo de siervo, sufrir hasta la muerte de la cruz, por amor y misericordia, contigo y conmigo. Solamente eso lo puede hacer el Padre. Es precioso, es hermoso y es maravilloso. Isaías 43, recordemos Isaías 43, 25. ¿Alguien le está hablando la palabra hoy? Qué bonito. 43, 25. 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo le parece?
es el que borra, Él borra. Cuando tú eres rebelde al Señor, Él borra esas rebeliones. Dice, por amor de mí mismo. Dice, donde yo me ponga a acordarme, coge y te mando un rayo y te parto. Pero no, por amor de mí mismo lo quiero hacer, porque te amo. Eso es lo que se dice, lo que te amo. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que uno tiene que hacer. Es lo que pasó, mis hermanos, pasó. Si tu esposo o tu esposa te ofendió, tu hijo, lo que sea, eso quedó en un pasado, es una memoria que está por allá, pero no existe en ninguna parte. Ya no existe. Y a veces dejamos de disfrutar el presente por acordarnos de lo que sucedió hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando vino su suegra y lo miró feo, etcétera, etcétera. Y usted le hace la vida imposible a su esposa, porque como es que su familia es una embarrada a mí. No, olvídese de eso. Porque por estarnos fijando en el pasado, el enemigo nos hace fijarnos en el pasado y no nos hace que disfrutemos lo que tenemos. La bendición que tenemos, el hogar que tenemos, el esposo o la esposa que tenemos, los hijos. No, por estar echándole ahí fuego, ¿no? Echándole fuego, porque hay una cosa muy tenaz en el ser humano, y es que tenemos ese sentido de pertenencia y creemos que somos dueños de la otra persona. O sea, como si estuviésemos en posesión. Y yo les he dicho mucho, eso es como cuando el niño tiene el triciclo, y ya tiene el triciclo, ya creció, y ya le dan una bicicleta, y monta en la bicicleta, pero que nadie se le va a montar en el triciclo. ¿Sí o no? Sentido de posesión, todo es mío. O cuando llega y llama, la compañera de la oficina, de lo que sea, o saluda a una muchacha en la calle, ¿qué es eso? Piense es lo que está disfrutando con su esposo o con su esposa. Ahí es al que tiene. Yo les he dicho, el día de mañana no sabemos si lo tendremos o no. Si yo me vaya primero hoy, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces lo que nos queda, disfrutémoslo, tengamos misericordia. Si el Señor borró todas esas cosas, ¿sabe qué nos está enseñando? De acuerdo que la palabra dice, por nada estéis afanosos. ¿Sí? ¿Qué comerás o qué beberás? No, nada. Preocúpate por el hoy. Que yo quiero que tengas vida y lo tengas en abundancia. Pero si mantienes viviendo en el pasado, trayendo del pasado, colación, cosas del pasado, vas a vivir el horror. Porque no vas a poder disfrutarlo. No vas, es que yo no me olvido. Es que, y esa frasecita, yo no me olvido. Lo que es esa, y la otra es que usted cree que yo soy bobo. No, son horrorosas. ¿Sí o no? Son horrorosas. Nos las pasamos en eso. Finalicemos con Isaías 46:4, mis hermanos. Isaías 46, verso 4. ¿Cómo? Joel 2. Muy bien, muy bien. Joel. Usted dice Isaías 44:4, ¿sí? ¿Estamos? 46. ¿Qué 46:4? Sí. No, yo era para ver qué decía. Dice, y hasta la vejez yo mismo, dice el Señor, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Él nos soporta hasta las canas, hasta las equivocó. ¿Cómo dicen acá dos, pastora? Yo soy Él hasta que ustedes se hayan puesto viejos. Yo soy Él, yo los cargo. Yo aliviaré, sí, yo los cargaré y los salvaré. Imagínese el papá que tenemos. Avinú, hermoso, y Yahweh santo. Entonces ahí es donde tenemos que tener nosotros, estar claros allí, en esto que es lo que quiere el Señor con nosotros. Y si usted se acuerda del Salmo 89, lo que dice, eso es algo que usted y yo debemos ya saberlo. 89 del 30 al 34, sí, muy bien, mi hermana, así es. Lo vamos a repetir para que nunca nos olvidemos de su misericordia, y es la que tenemos, ese rajem que tenemos que tener con el Señor. Quisiera que la pastora lo leyera en la Kadosh. Del 30 al 34. ¿Quieres que pase el micrófono un momentito?
si sus hijos abandonan mi Torá y no caminan por mis juicios, si ellos profanan mis ordenanzas y no obedecen mis mitzvot, visitaré su transgresión con un cetro y sus pecados con azotes. Pero no apartaré mi misericordia de él, ni seré falso a mi verdad. De ninguna manera profanaré mi pacto, ni anularé lo que mis labios han hablado. Mire lo que dice el Señor, usted lo tiene ahí en la Reina Valera y dice, es hermoso, si dejaren sus hijos mi ley, mi Torá, y no anduvieren en mis juicios, sin profanar en mis estatutos y no guardar en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Qué significa eso? Que el pecado tendrá una consecuencia. Él lo va a castigar a uno con vara y con azote sus iniquidades. Téngalo por seguro. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Lo tendrás que recoger. Te embarraste con el Señor, lo recogerás. Pero hay algo precioso, dice, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. O sea, será misericordioso, no nos va a quitar lo que él ya nos imputó que fue la salvación, ¿cierto? Y la vida eterna. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, no lo vamos a ver, no lo vamos a hacer, pero castigará con vara nuestras rebeliones y con azotes nuestras iniquidades. Eso sí lo va a hacer. Y a veces vemos cuando caemos en condiciones tremendas, y muchas veces hay personas que dicen, ¿yo qué estaré pagando en esta vida? Ay, mis hermanos, yo les digo una cosa, si nosotros aquí en medio estamos caminando, cuando estábamos allá en el mundo, que ni caminábamos era tropezándonos y dándonos contra las paredes, en reversa, caminábamos como el borracho que llega y le pregunta a otro señor, ¿cuántos chichones tengo? 6, me falta un poste para llegar a la casa. Así andábamos, mis hermanos, golpeándonos. ¿Por qué? Pues esa consecuencia era tremenda. Y le aterra a uno, como la gente puede decir, no, me va muy bien. Si Dios, sin Elohim, si Yahweh le va bien, aterrador. Esto es sobrenatural. Que uno le vaya bien sin el Señor, que le vaya bien en su hogar, en su matrimonio, en sus negocios. Por un tiempo puede que sea así, pero cuando se totea, dice, ¡ay, vienen misericordia! Y los he visto aquí arrodillados, Señor, mañana me van a hacer tal cosa y tal otra y tal. Y después, cuando el Señor les hace, vienen por el milagro, pero no por el Señor. Y cuando el Señor les hace el milagro, chao. Y después vuelve y le sucede y vuelve lo mismo. Ahí es cuando conoce uno quién es un hijo de Yahweh y quién no. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos.